A veces pienso que la literatura novohispana está de moda, pero me parece una exageración. A lo mejor solo es una cosa que yo pienso para mí no es tan cierta. La literatura novohispana pues se ha centrado, hay grandes especialistas, Josefina Muriel, etcétera, que nos explican lo que es la literatura de la República de los españoles, de los criollos. Pero casi nadie se ha dedicado a explorar qué es la literatura dramática novohispana, porque sucedía en la Nueva España, de la República de los Indígenas. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de literatura novohispana? ¿Solo los criollos o gachupines escribieron la historia literaria de la Nueva España? En realidad no. Antes y durante los primeros años de la conquista, ya había indicios de literatura dramática. El primer autor dramático novohispano fue el presbítero González de Eslava, que escribió unos coloquios pues muy malos, muy feos. Pues en 1556 se estrenaron sus coloquios, 1556. Y de este lado vamos a ver que el teatro se inició en 1526, es decir, 30 años antes de que se iniciara mediocremente la literatura dramática. Cada uno de estos periodos tenía una fiesta, tenía una ceremonia gigantesca verdaderamente. ¿Quién organizaba esas fiestas? ¿Quién decía cómo se debían vestir los que representaban a los dioses? Bueno, pues había un tonalpouque, un sacerdote que sabía cómo hacer la fiesta, que eso es lo fundamental absolutamente. La Nueva España es un mundo de verdad fascinante por eso, porque era una ciudad hecha de puras palabras, era una sociedad muy dada al canto, a la poesía, en todos sus estratos, desde lo más culto hasta lo más popular, y supongo que hay minas inagotables en cualquiera de los dos lados. Aunque, te digo, lo que sí es importante ver es que generalmente participan de ambos polos se juntan en lo culto y lo popular y crean este híbrido raro que es el barroco virreinal. Por muchísimo tiempo se ignoró toda la literatura del periodo colonial, o sea, la literatura novohispana, con las grandes excepciones, Sor Juana, por ejemplo. ¿Sí? Y la cosa es que Sor Juana es una figura tan sobresaliente, no solo de nuestra cultura mexicana, sino de la cultura mundial, de la cultura en lengua española y más, que es muy difícil competir con ella. Entonces, y cantidad de otros, porque había muchísimos poetas. Uno de los poetas del tiempo, Fernán González de Eslava, decía que había más poetas que estiércol. Miguel Sabido comenzó una de las investigaciones más grandes en la historia de la literatura novohispana indígena. En el libro Teatro Sagrado, recupera la historia del nacimiento de las pastorelas, que es el inicio del teatro novohispano. Llegan los jesuitas y los jesuitas les enseñan a hacer pastorelas. Gracias a que los franciscanos habían hecho sus neiscuitilis, entonces los jesuitas pueden hacer su labor de enseñanza a través de representaciones como las pastorelas. ¿Y cómo? A través de cuadernos en los que se describe cómo se hace la ceremonia. Muchas de esas pastorelas, muchas de esa literatura que se transmitía, que era para el pueblo, digamos, no era necesariamente para consumo de las clases cultas o de las clases que tenían acceso a otro tipo de cultura, tenía como objeto transmitir un sentimiento, transmitir la fe, y pero sobre todo transmitir valores. Y eso es muy interesante porque eran valores comunitarios. Recientemente también se editaron 2 libros de la época novohispana. Jorge Gutiérrez Reina publicó Óyeme con los ojos, antología de poesía visual, en el que recupera poemas de autores que no son tan conocidos actualmente. Por otro lado, Beatriz Mariscal editó Mercurio Indiano, escrito que le da la bienvenida al virrey Pedro de Castro y Figueroa.
Pero no solo escribe este poema en el que va a contar la historia de su pueblo y sobre todo la historia de lo nobles que eran, de su organización política, de cómo vivían cuando llegaron los españoles, sino que quiere dejar muy claro que su pueblo fue el principal enemigo de los mexicanos de Moctezuma, que eran los principales enemigos de los españoles, y por lo tanto nos tenían que tener una consideración especial para el pueblo zapoteco. En el caso, por ejemplo, de la poesía visual, no dejan de ser ni sorprendentes ni divertidos. Lo que tienen estos poemas es que de verdad son un reto para el lector. Hay unos que son verdaderas rayuelas novohispanas, ¿no? Poemas que presentan 1, 2 y 3 lecturas. Entonces, independientemente de lo que hablen, eso ya viene después, el lector lo que encuentra es un gran reto intelectual para primero desentrañar el sentido del texto y además desentrañar el mecanismo con el que el autor está jugando. La verdad es que muchos materiales del periodo novohispano están en bibliotecas extranjeras, están en fondos reservados, están en bibliotecas. ¿Por qué? Porque se vendieron, alguno que tenía muchos de estos materiales los vendió. Están en la Universidad de Texas, están en la Universidad de California, están en Boston, están en muchas partes distintas. En España también hay muchos documentos que estaban, y también en nuestros archivos, sin conocerse. Yo creo que la poesía novohispana en gran parte permanece sepultada en este tipo de recintos y en realidad no la conocemos. Es necesario que nosotros, las nuevas generaciones, los investigadores, pues nos acerquemos a estos acervos para de verdad adentrarnos en todo lo que fue la poesía novohispana, porque no la conocemos. ¿Por qué es fundamental que realmente entendamos este proceso, que guardemos como lo que son un tesoro cultural, generador de intangibles culturales mexicanos? Bueno, porque durante 500 años, y eso lo saben ustedes perfectamente bien, las etnias indígenas han mantenido vivo y latente su tejido social, han mantenido su identidad, han mantenido inclusive su lenguaje, y eso lo han logrado a través del sistema de ceremonias sagradas. Esa Nueva España no es una pausa oscura y terrible en nuestra historia nacional, ¿no? Sino el periodo donde verdaderamente nos fuimos haciendo quienes somos y fuimos pues descubriendo a dónde queríamos ir y donde podemos hallar pues la explicación de lo que somos ahora y por qué somos como somos. Entonces yo creo que hay que aprender a leer muchos de estos textos nosotros también, leerlos no solo por lo que dicen, sino por lo que pueden decir y por lo que no pueden decir. Eso también nos interesa mucho entender. Tan nuestra es Sor Juana como estos cuadernos. Entonces vamos a juntarlos. Ya no tengamos que hacer 2 maquetas sobre ellos, ¿no? Sino una sola corriente, un torrente cultural de México enriquecido con lo que hizo el mundo de los criollos y lo que hizo el mundo de los indígenas. Tanto la poesía visual que se hacía para un concurso o la que tenía una carga política en los versos hechos por criollos, hasta las pastorelas que estaban a cargo de todos los indígenas, la principal característica del periodo novohispano era transmitir ideas, valores y sentimientos, los cuales hoy son la base de la literatura contemporánea. Agencia N22, Perla Velázquez.